Diálogo Alternativo, un espacio para el debate de la política venezolana. Estamos acá en Diálogo Alternativo, ya vamos a empezar a conversar con nuestra invitada, la economista Oli Millán. Vamos a dar el número telefónico de acá de la estación, los números. Son dos, Jorge, por favor, para que quienes nos estén escuchando, si quieren intercambiar con nosotros, interactuar con nuestra invitada, que son 0212-564-3911 y 0212-564-8978. Repito, 0212-564-3911 y 0212-564-8978. Nuestra invitada de hoy es la economista Oli Millán Campos, integrante de la Plataforma en Defensa de la Constitución y además en los tiempos de Chávez fue ministra de Economía Popular. Oli, bienvenida a Diálogo Alternativo y a Radio Fe y Alegría. Y bueno, tus primeros comentarios respecto al resultado electoral, Oli. Bueno, buenos días, Gustavo. Buenos días a quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. Mira, bueno, en primer lugar lo que debemos decir es que los resultados eran resultados que ya previamente se habían manejado como parte de los escenarios posibles, ¿no? Y donde igualmente habíamos previsto que era uno de los peores escenarios que tenemos al frente. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos un presidente que, si bien ha sido parte del desastre económico que como país hemos tenido como nunca antes en toda la historia republicana de Venezuela, donde tenemos una crisis política profunda, institucional profunda, donde tenemos una crisis social también como nunca antes la habíamos vivido. Sin embargo, tenemos obviamente también por el otro lado una oposición diezmada, una oposición fragmentada, una oposición que no ha tenido la capacidad de comprender la realidad de Venezuela, y hablando en términos de la realidad de Venezuela, hablando en términos inclusive de lo que ha sido todo el proceso histórico de los últimos 20 años que ha vivido el país. Uh-huh. Y sigue obviamente con la misma estrategia que se viene haciendo y que con la misma estrategia pretende que los resultados sean distintos. Lamentablemente tenemos entonces un liderazgo de una oposición, a mi modo de ver, profundamente ignorante, arrogante y desconocedor de lo que ha sido la realidad sociohistórica de este país, por lo menos durante los últimos 20 años, que no ha comprendido tampoco el fenómeno del proceso bolivariano y lo que es igualmente el fenómeno Chávez, que también está presente. Y está presente porque, leyendo unas últimas encuestas de opinión, decía uno de estas analistas que si Chávez fuese a esta contienda electoral, si hubiese estado presente en esta contienda electoral, Chávez inclusive le hubiese ganado a Maduro con un 54% de intención de voto. Y lo que tenemos, bueno, como tú comentabas hace rato, un presidente que gana con un 28%, porque tampoco es que Maduro tiene una mayoría absoluta como ellos pretenden hacer ver y creer, ¿no? Claro, se creen sus propias mentiras y tras un discurso que van repitiendo y obviamente se lo creen, ¿no? Pero es obvio que sigue siendo una minoría, aunque hay que reconocer que este gobierno ha tenido capacidad cuestionable, por supuesto, en los métodos que ha venido utilizando y las vías que ha venido utilizando, profundamente cuestionables, y además desde el ámbito de lo que uno pudiera decir desde una propuesta política revolucionaria, socialista, profundamente despreciable, porque llevar a una contienda electoral como la que nosotros acabamos de ver, donde el clientelismo político de una manera abierta, descarada, que llevó la política, como uno pudiera decir, a la antipolítica, en términos de que no hubo efectivamente un debate, y donde sabemos que mucha gente que fue a votar
fue a votar también presionada y fue también de alguna manera influenciada por lo que ha sido el clientelismo político, que es un actor, a mi modo de ver, ha sido un actor político dentro de esta contienda electoral. Ese famoso eslogan del dando y dando, que es terrible, una cosa aberrante, pero que obviamente también es un actor, como te decía, un actor político en esta contienda electoral y estuvo presente. ¿Qué otros elementos se pueden identificar dentro de ese clientelismo político que tú señalas, Holly? Por ejemplo, el carnet de la patria. Mira, todo lo que ha sido fíjate, todo esto ha sido bajo el eslogan del discurso que viene manejando el propio gobierno desde el año, yo diría que desde el año 2013 hasta la fecha, que es el discurso de que yo soy el protector del pueblo. No es el discurso sustentado en lo que o el discurso de lo que es la revolución bolivariana, o lo que era la revolución bolivariana, digo porque estos derrotaron a la revolución bolivariana en términos de lo que es el poder popular autónomo, independiente, con participación en las políticas públicas y que ejerce un control sobre la gestión del Estado. Es todo lo contrario, estamos en presencia de un discurso que se levanta sobre el tema de que yo soy el protector del pueblo, y como yo soy el protector del pueblo, entonces utilizo cualquier tipo de mecanismo, inclusive desde el ámbito de un discurso político mentiroso, porque hemos llegado al nivel de una política, alguien podría decir de alcantarilla, el término de que no me importa decir mentiras, aunque al día siguiente y en las horas siguientes o en los momentos siguientes o en la semana siguiente yo digo un discurso totalmente distinto, o me demuestran que lo que estoy diciendo es mentira, no me importa, pero lo digo, ¿no? Sí, con un nivel de cinismo descomunal. Es impresionante, pero detrás de eso, a mi modo de ver, lo que hay es un profundo desprecio por el pueblo, porque tratas al pueblo bajo ese eslogan del protector del pueblo, terminas tratando al sujeto o lo que es el motor de impulso de un proceso de cambio, como lo que nosotros vivimos en la época del presidente Chávez. Lo tratas como que si fuese una persona totalmente vulnerable, sin capacidad de decidir, sin capacidad de incidir en procesos de cambio, sino que entonces yo te protejo, y esa protección está sustentada en permanentes ilusiones de que las cosas yo las voy a mejorar, o aquí te estoy entregando X cantidad de dinero, aunque sabemos que esa política clientelar es uno de los elementos también que incide en el proceso de destrucción de los mecanismos que deben existir para poder gestionar una relación entre el ciudadano y el gobierno o el partido, desde el ámbito del nivel de independencia, desde el nivel de una relación política franca, de una relación política donde el pueblo también tiene voz, el pueblo también tiene cosas que decir, tiene cosas que proponer y cosas que plantear y exigencias que tiene que hacer. Responde en eso también, en esa vía o en esa línea, el desmontaje de la Constitución del 99 y la instalación de esto que llaman la Asamblea Nacional Constituyente. Totalmente, o sea, fíjate, ¿qué es lo que hay de fondo dentro de todo esto? Lo que hay es la derrota de la Revolución Bolivariana. Hay una derrota de la Revolución Bolivariana, y que, a mi modo de ver, la guinda, que podemos decir que del aspecto o la tapa que cierra el frasco de esa derrota de la Revolución Bolivariana, está centrada, por ejemplo, en los cambios de la Constitución, que es lo que viene, que es lo que están haciendo, porque obviamente, y a esto hay que colocarlo también como parte de la denuncia que debemos hacer permanentemente en torno a esto, es que este pueblo había que derrotarlo, y había que derrotar esa disposición al cambio que se instaló en el pueblo venezolano
desde el mismo momento en que se da el Caracazo, y que de una manera muy sabia lo comprende Chávez cuando se lanza a la contienda electoral y gana las elecciones por la vía electoral, a pesar de tener en aquel momento un árbitro electoral que no era favorable a él, pero Chávez obviamente hace una conexión con esa disposición al cambio que tiene el pueblo en esos momentos, y es parte de lo que no comprende tampoco este liderazgo de esta oposición de derecha, y que de alguna manera le dibuja al pueblo venezolano una esperanza de un proyecto de país, donde siempre y en todos los discursos de Chávez lo hemos visto y está demostrado, Chávez siempre colocaba por delante como sujeto protagónico del proceso de cambio al pueblo venezolano, al poder popular, pero siempre habló de un poder popular autónomo, independiente, un poder popular que no podía ser apéndice del Estado ni podía ser apéndice del partido, y obviamente levanta un nivel de moral y de entusiasmo del pueblo que se sentía y es obviamente el sujeto fundamental de los procesos de cambio. ¿Puso en evidencia Chávez eso, Oli, en el llamado golpe de timón? Chávez, claro, yo lo he dicho en muchas oportunidades. A partir del año 2007 comienza un proceso de agotamiento de la revolución bolivariana, y ese proceso de agotamiento de la revolución bolivariana, que siempre lo digo también, se expresa en la no aprobación de la reforma de la Constitución en el año 2007, pero también en el hecho de que en el 2008, en las elecciones del 2008, la oposición gana una cantidad importante de gobernaciones. Y en vez de ir a un proceso de reflexión profunda y de cambio, lamentablemente los sectores, que son parte de lo que gobiernan ahora, que es una élite de poder que empieza a configurarse y empieza a convertirse en una élite política que obviamente sus propuestas más avanzadas están centradas en un Estado clientelar, se cierran las posibilidades de una reflexión profunda y un debate profundo, y comienza obviamente a esa tendencia que siempre ha estado presente en la revolución bolivariana, que es la mirada de una nueva casta política que empieza a perfilarse, empieza a convertirse en una realidad concreta. Seguimos profundizando sobre eso y otros temas, Oli, en el siguiente segmento. Vamos y ya regresamos. El análisis del acontecer político del país lo tenemos en Diálogo Alternativo.